Hoy es el 27 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, segundo de Crónicas, capítulo 19 y 20. Por el contrario, Josafat, rey de Judá, regresó sano y salvo a su palacio en Jerusalén. Entonces el profeta Jehú, hijo de Ananí, salió a recibirlo y le reclamó: ¿por qué ayudaste a un malvado y te hiciste amigo de gente que odia a Dios? Dios está muy enojado contigo. Sin embargo, a Dios le agrada que haya destruido en todo el país las imágenes de Astarte y que lo ames con sinceridad. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, recorría todo su territorio visitando cada una de sus ciudades. Hablaba con la gente y hacía que se arrepintiera y adorara al Dios de sus antepasados. Al mismo tiempo iba nombrando jueces en todas las ciudades de Judá, las cuales había convertido en fortalezas. A estos jueces les decía: ustedes serán los representantes de la justicia de Dios y no de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias. Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra, o que le den la razón a alguien a cambio de dinero. Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. En la ciudad de Jerusalén, Josafat eligió a algunos de los sacerdotes y de sus ayudantes, así como a algunos jefes de familia de Israel, para que sirvieran como jueces y resolvieran los problemas que tuviera la gente. A ellos les dio las siguientes instrucciones: para que ustedes cumplan con su trabajo como Dios manda, es necesario que siempre obedezcan a Dios y hagan su trabajo con honestidad. Ustedes deben enseñarles a sus compatriotas a obedecer todo lo que Dios ha ordenado, ya sea que se trate de un asesinato o de cualquier otro tipo de problema. Díganle a la gente que no ofenda a Dios, para que Él no los castigue. Sigan ustedes mi consejo, y no tendrán de qué arrepentirse. Como jefe de ustedes he puesto a Marías, el jefe de los sacerdotes. Él los guiará en todos los asuntos que tengan que ver con Dios. Zebadías, hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, los ayudará a resolver los asuntos que tengan que ver con el bienestar del reino. Los ayudantes de los sacerdotes los ayudarán en lo que ustedes pidan. Dios los ayudará a hacer el bien. Sean valientes y manos a la obra. Capítulo 20. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios, y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios, y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio
y nos lo diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país, y en él edificamos un templo para honrarte. Ahí hicimos esta oración: si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males, y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaba de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes, llamado Jaziel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jaziel: Asaf, Matanías, Jehiel, Benanías, Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaziel, quien dijo: Rey Josafat, y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra este ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen. Más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanza a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y le dijo: Escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice: Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales, y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir, hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos, y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa y utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo, y ni aún así pudieron llevárselo. Al 4º día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso, hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Y como Dios les había
dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén, bajo el mando de Josafat. Al llegar se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo y ya no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. Josafat tenía 35 años de edad cuando fue nombrado rey y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre se llamaba Asuá y era hija de Silí. Josafat se comportó siempre bien y obedeció a Dios en todo, así como lo había hecho su padre Asa. Sin embargo, Josafat no destruyó los pequeños templos que había en las colinas, donde se adoraba a otros dioses, pues no todos amaban a Dios con sinceridad. A pesar de que Ocosías, rey de Israel, era un hombre malvado, Josafat también se unió a él, y juntos construyeron barcos en el puerto de Ezión-Geber para enviarlos a Tarsis. Fue entonces cuando Eliezer, hijo de Dodaú, de la ciudad de Maresá, le dio a Josafat este mensaje de parte de Dios: a Dios no le agradó que te uniera a Ocosías, y por eso destruirá los barcos que has construido. Y así sucedió. Los barcos se hundieron y no pudieron partir hacia Tarsis. La historia de Josafat de principio a fin está escrita en las historias de Jehú, hijo de Ananí, que son parte del libro de la historia de los reyes de Israel. Romanos 10:13 hasta el 11:12. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías: Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice: sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí, se han dado cuenta, pues en primer lugar Dios dijo por medio de Moisés: haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho: me encontraron aquellos que no me buscaban. Me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Pero del pueblo de Israel Dios dijo por medio de Isaías: todo el día le ofrecí ayuda a un pueblo terco y desobediente. Capítulo 11. Entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel.
Ahí Elías le dice a Dios: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida y también a mí me quiere matar. Pero Dios le contesta: todavía tengo 7,000 israelitas que no han adorado al falso dios Baal. Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido a un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. Pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban. Y es que los demás eran muy tercos, como dice la Biblia. Dios les cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. También leemos que David dijo que sus fiestas se conviertan en trampas y redes para que desagraden a Dios y sean castigados, que se nublen sus ojos para que no puedan ver, que para siempre sus espaldas se doblen de tanto sufrir. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios, y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Salmo 21. Dios le da la victoria al rey. Himno de David. Dios mío, el rey está muy alegre porque tú le has dado fuerzas. El rey se alegra mucho porque le has dado la victoria. Le has concedido lo que él más deseaba. Jamás le negaste lo que él te pidió. Saliste a su encuentro con ricas bendiciones. Le pusiste en la cabeza una corona de oro fino. Te pidió que le dieras vida y lo dejaste vivir muchos años. Gracias a tu ayuda aumentó su poder. Gracias a tu ayuda aumentó su fama. Nunca dejas de bendecirlo. Tu presencia lo llena de alegría. El rey confía en tu amor y tú, Dios Altísimo, no lo dejarás fracasar. Rey mío, cuando tú te hagas presente, apresarás con tu poder a todos tus enemigos. Apresarás a los que no te quieren y les prenderás fuego. Acabarás con ellos, en tu enojo los consumirás. Borrarás de este mundo a todos sus hijos, borrarás de esta tierra a todos sus descendientes. Tal vez quieran hacerte daño y hagan planes contra ti, pero no lograrán su propósito. Cuando los ataques, huirán por todos lados. Dios mío, muestra tu gran poder y cantaremos himnos por tus grandes victorias. Proverbios 20, 4, 5 y 6. Quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Hay muchos que afirman ser reales, pero nadie encuentra gente confiable. Hoy en el Antiguo Testamento vemos una historia bien conocida y bien predicada. Tiene que ver con una guerra. Josafat se iba a encontrar o enfrentar a un ejército mucho más grande y él estaba pidiendo la ayuda de Dios. Entonces él se puso de rodillas para orar y todo el mundo estaban orando con él. Entonces Dios le dijo a través de un profeta que Dios iba a ganar la batalla.
y ellos solamente tendrían que llegar a un punto, y resulta que es para observar lo que Dios iba a hacer. Entonces Josafat, como adorador, eligió a cantores y adoradores que marchaban delante del ejército, al frente del ejército. Entonces hay que visualizar en la mente los músicos y después el ejército, y ellos fueron cantando y alabando a Dios con un himno que decía: den gracia a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Entonces ellos marcharon alabando a Dios, y mientras tanto el enemigo se había matado. Dice la Biblia que ellos comenzaron a matarse uno al otro, y yo he escuchado una prédica, y puede ser verdad. Muchas veces las prédicas opinan cosas y muchas veces son correctas. Los enemigos de Israel siempre venían en contra de Israel motivados por Satanás, porque Satanás siempre ha querido destruir a Israel, porque es el pueblo elegido de Dios. Pero al oír las alabanzas, el enemigo no pudo aguantar este sonido y se mató. Y puede ser cierto. Lo que sabemos es que la alabanza y la adoración siempre sirve en nuestras vidas. Ahora, un error es pensar que siempre vamos a hacer esto. Siempre podemos alabar a Dios y darle gracias. Pero en algunos casos David tuvo que levantar a su ejército y ir y pelear y derramar sangre, pelear, pero en este caso hubo un caso diferente. Entonces tenemos que entender que Dios no siempre hace lo mismo en todo caso. Hay diferentes maneras de actuar que Dios usa. Igual que Jesucristo en el Nuevo Testamento, Él sanaba a la gente, pero no siempre en la misma manera. A veces Él habló la palabra, a veces Él escupió en la tierra, una vez escupió en los ojos. Varias maneras para sanar a la gente, y Dios tiene varias maneras para darnos la victoria. ¿Por qué? Yo opino para que no hagamos un ídolo del método, más bien que confiemos en Dios. En este caso aprendemos que siempre podemos alabar y adorar a Dios para recibir la guía de Dios. Oremos. Padre Dios, te damos la honra y las gracias, y en todo caso siempre te vamos a alabar y adorar en todo problema. Pero Señor, no queremos hacer que un método sea el único. Tú siempre eres lo mismo, pero tus maneras para mostrar tu gloria y tu salvación pueden ser diferentes. La lección para nosotros y mi oración por toda la comunidad es que siempre confiemos en ti para ver tu salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les he compartido la experiencia de unos consejeros que dan consejería o terapia espiritual. A veces un consejero oye un caso que parece igual a otro caso, pero siempre tiene que buscar a Dios, porque no todo es igual. Bueno, hermanos, para oír sus comentarios, sus peticiones de oración, sus oraciones, a través de la aplicación WhatsApp, desde cualquier lado del mundo, el número es más 505-8177-3708. En México, el número telefónico 55 41 70 75 22.
Y en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número telefónico 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.